Hola chicas y chicos, bienvenidos a este episodio de Hola Self, el podcast con Andrea. Hoy les tengo una invitada de lujo, tenemos a Mechita, mi abuelita. En este episodio vamos a conversar acerca de cómo era el cuidado personal en la época de antes y cómo es el cuidado personal el día de hoy, qué es lo que representa. Así que empecemos. A ver, mami Mecha, vamos a comenzar. Le cuento primero, este podcast es un programa que estoy haciendo en internet y hablo de cuidado personal. Hablo a la audiencia, son mujeres que a lo mejor son mamás, están trabajando, mujeres que están aprendiendo a conocerse a sí mismas, doy consejos de cuidado personal y todo esto a través de un proceso personal que he tenido de enfocarme en mí, de preocuparme por mi cuidado personal, pero no ese cuidado personal que a lo mejor hemos crecido, el del físico, sino el cuidado personal que viene de adentro, para poder brillar hacia afuera. Entonces, en este podcast la van a estar escuchando muchas mujeres, a lo mejor también muchos chicos que nos siguen, que quieren aprender más de cuidado personal. Entonces, para empezar, cuéntenos un poquito de usted. Cuéntenos un poquito de cómo era el cuidado personal en la época que usted creció y se desarrolló como una persona adulta. ¿Qué significaba el cuidado personal en aquel entonces? Pues en ese entonces no se preocupaba mucho del cuidado personal porque todo era al natural, pero así que cuidarse, que cremas, que cosas, no fue natural. Y se fue creciendo, creciendo. Ya venimos ya con, personalmente me preocupé ya de mi aspecto personal fue cuando yo entré al colegio al, a estudiar y todavía primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, ya estaban preocupados por el cuidado de había en ese entonces la crema Pons, esa crema Pons, entonces solo eso, un buen lavado de la cara y de noche nos poníamos la C y la mañana sacamos esa crema C y nos poníamos la crema Pons. Algunas de mis amigas lo hacían, otras no lo hacían. Pero yo siempre he mantenido una piel sana porque será por mis familiares que tenían un cutis muy sano, no sé cómo se cuidarían ella, pero yo tenía una tía que se crió, yo me crié con ella y fue como una mamá también, que hasta ahora la recuerdo, y ella pues me enseñaba a lavar el cutis ya a partir del quinto año con agua de arroz. En ese entonces se lavaba el arroz, se cogía pues el arroz, venían unas cascaritas de repente, entonces nos ponían a escoger el arroz y esas cascaritas las botábamos. Entonces después la lavábamos y esa agüita que salía del arroz se la dejaba sentar ahí. Pero mi tía eso me inculcaba bastante, pero yo no sé, yo no sé a dónde lo aprendió, yo no sé. Ella me enseñó así. Ya una vez que se secaba el arroz, bajaba el arroz, entonces se botaba el agua que solo ahí quedaba un polvito. Entonces ese polvito uno se ponía Se así, ponía así, en el así, así, rostro. así la cara y todo hasta aquí se ponía uno así y, y al otro día se sacaba nomás así sin lavarse, sin lavarse. O sea, los productos que se usaban eran productos más naturales y aprendían del ambiente, aprendían según a lo Sí, mejor lo que escuchaban de la vecina o de claro. otra persona. Sí, así crecimos nosotros. Ok, ¿qué cree que era diferente en los tiempos de antes y en los tiempos de ahora en lo relacionado con las familias, con el cuidado personal, la salud mental, la manera como uno se maneja ahora con los hijos? ¿Cómo usted ve las cosas que eran antes y cómo ven las cosas que son ahora? Con eso de las redes sociales también, el internet. Es tan diferente todo, porque antes sí antes sí era la familia, porque se comía en familia, se oraba en familia, se paseaba en familia, se iba al cine en familia. Y no, ahora todo es tan diferente que a veces yo me pongo digo, a pensar, digo,
Dios mío, digo, ¿cómo es esto? Dice, ¿cómo ha cambiado el mundo? No, no, no. No hay no hay esa conversación de las reuniones en una sala, conversar después de que se come. Teníamos esas reuniones nosotros. Sí, ese Yo cosa. recuerdo creciendo, porque para los que no saben, las personas que son nuevas a mi canal, yo crecí con mi abuelita y yo recuerdo creciendo aquí en la casa todas las reuniones familiares y cómo se reunían, o sea, que este era el centro de todas las reuniones. Y recuerdo que venían las hermanas de mi abuelito, venían todas y aquí celebrábamos Navidad, también hacían fiestas, reuniones y todos nuestros primos, o sea, corríamos y era el sube y baja. Y tengo claras esas memorias y esos son uno de los recuerdos más bonitos, cuando todos estábamos juntos, la Claro, fiesta, claro, la música, claro, y los adultos obviamente bailaban y cenábamos y los chicos estábamos aquí pues claro, jugando. claro, claro. Y sí, o sea, Ah, ah, antes la vida a lo mejor era diferente en el sentido de que las cosas pasaban más despacio. claro. La mamá en la casa con los chicos, Chiquito, el papá trabajando, trabajando, sí. jefe de familia, Eh, pero hoy en día las cosas han cambiado tanto que como nos vamos desarrollando, todos pasamos ocupados. O sea, Ocupado, ahora claro. trabajamos mamá, La papá papá, y hay eso de que a vamos, ver qué sigue, vende, sigue, 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 sigue. sigue. Y es como el tiempo requiere también que trabaje todo, el papá, la mamá. Y hablando de esto, Mami Meche, quería preguntarle, ¿cómo fue para usted cuando usted se casó y tuvo ya los hijos? ¿Usted estaba trabajando en ese momento? ¿Era ya profesora o se dedicó al hogar? O sea, ¿cómo fue para usted convertirse en mamá y quedarse en la casa o usted salió a trabajar? ¿Cómo fue eso? Yo cuando me casé, yo estaba trabajando, ya me inicié en mi profesión, ya me inicié y ya trabajando yo me casé. De la cual los primeros años muy bien, mi esposo comprendía, porque bueno, él también era muy trabajador, él buscaba el trabajo de lo que sea, que compraba, que tenía un carro, que compraba arroz, compraba cacao y vendía así, él iba así, muy trabajador y después poco a poco pues en el campo también era tenía una banano también, y así él fue incrementando, pues que gracias a él, pues nunca me faltó nada, con eso no tengo que desmerecer de mi esposo, que él era muy preocupado por sus hijos, era muy preocupado y entonces pues él era el que traía de la comida a la casa, porque yo jamás no compré, no fui en el mercado a comprar, jamás. Él compraba todo, traía a la casa. Yo me cargaba del hogar, acá, de la comida, todo, pero yo con mi trabajo también, ¿Y así. cómo hacía con los niños? ¿Quién se los cuidaba? Porque ese es un Ella, problema que ella, tenemos hoy en día muchas personas que trabajamos y el papá también trabaja sí, y tenemos que ver con quién dejamos a los sí, niños. Y especialmente si se vive en otro país que es tan diferente. claro, pero no fue eso mucho problema porque gracias a Dios se encontraba buenas empleadas, chicas muy responsables. Yo tuve muchas chicas que me ayudaron bastante a criar, a cuidar a a los niños. Eso no faltaba, faltaba, sí. ¿Qué mensaje le da a todas esas mamás que son primerizas, que están recién teniendo a sus hijos? ¿Qué consejo les daría a esas mamás? Yo les aconsejaría porque también ellos traten de buscar para formarse, porque uno puede formarse. A veces no lo dan en el colegio, no le dan, pero uno hay libros que le ayudan bastante. Eso me ha gustado la lectura, mucho me ha gustado la lectura. Y yo he buscado, en la noche he buscado libros de urbanidades. Hoy quizás no se escuche eso de la urbanidad, ya no se escucha, yo no sé, bueno, son otras maneras de ser, yo no sé, pero eso ayuda bastante, ¿no? Entonces eso le doy a esas chicas que también se autoeduquen, que también busquen la manera de salir adelante. No creo que tuvo su niño, todo lo que sea, pero él tiene que educarse hasta para poder criar ese niño.
Así es, Pero no, a especial. veces no hay las facilidades. Yo me he ido actualmente porque yo he buscado libros de urbanidad y no los encuentro. Antes teníamos una urbanidad de Carreño que era un culturista de Venezuela, venezolano. Y por eso dice, ahora sacaban una parte que decía, ¿qué diría Carreño con la situación que estamos viviendo? Porque hasta ni modales hay. Exacto, porque crecemos ahora Ahora y no hay dejamos que las modales. escuelas eduquen No, a los no, no. niños cuando en la escuela no es la responsabilidad de los No, profesores no, educar no, la parte de los no, valores. no, no, Y no, son no. valores que van desde la casa, desde el hogar, los buenos modales, cómo sentarse en la mesa. La escuela afianza nomás. Mi abuelita, como la escuchan, es apasionada de los buenos modales, de la cultura de leer, y creo que eso es algo que le aprendí de ella, porque a mí me encanta leer y siempre ando buscando. Y los buenos modales, creo que todo eso ha venido de usted, porque yo sí recuerdo desde pequeña, o sea, cómo nos enseñaban a coger los cubiertos, a Claro. ponerlos en la mesa, la manera como uno sirve la mesa, la manera como uno hace la cama, la manera como uno conserva el hogar, que la casa, que esté todo arreglado, tratando de hacer un hogar. Entonces son cosas que uno pasa de generación en generación. Eso es la importancia de tener los buenos modales e inculcar los valores a nuestros hijos y también, o sea, lo que dijo mi abuelita, algo muy importante, a las mujeres, que nunca dejemos de aprender. A las personas que decidieron quedarse de amas de casa, nunca dejen de aprender, siempre prepárense porque los hijos crecen y luego uno se queda, o sea, uno ya no sabe qué hacer porque ya los hijos crecen y uno es más que mamá y que esposa, uno tiene que preocuparse por uno mismo, porque no hay mejor regalo para cada persona que preocuparse en el interior y así, o sea, estar bien y que los hijos vean a una mamá feliz, no una mamá. Yo creo que en los tiempos de antes había esta maternidad mucho sacrificada, que se pensaba, o sea, en mi opinión, que ser mamá era igual a sacrificio, o sea, dejar todo para dedicarte al hogar o estar ahí los niños y la persona, la mujer, se olvidaba de sí misma porque todo era el esposo y todo eran los hijos. Pero llega el momento cuando los hijos crecen y luego la mujer, la persona es, ¿y quién soy yo? Aparte de ser mamá y esposa. Y si tú no te has preparado, va a ser un poco complicado salir adelante. Algo que quiero conversar con mi abuelita es el tema de terapia. ¿Por qué? Porque antes, en la época de antes, asistir a terapia, en mi opinión, era como un tabú. Ahora creo que las personas son más abiertas de decir voy a terapia, tengo ansiedad o tengo ciertos problemas y necesito una ayuda profesional. Porque creo que antes se pensaba que ir al psicólogo es porque había algo malo en ti. Que uno estaba loco. Exacto, cuando en realidad uno puede ir al psicólogo, o sea, para estar en balance con tu vida. Yo siempre soy muy abierta de ir a terapia y yo le cuento aquí a mi audiencia que yo voy a terapia cada semana o cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo trabajo, soy mamá, soy esposa y necesito tener balance en mi vida y a veces uno se desbalanza. Y también era muy miedosa. Entonces son cosas que uno va trabajando con ayuda profesional. Oye, niña, pero antes no habían estas profesionales. No había. No habían. Solo teníamos el psicólogo, pero era de vez en cuando. Claro, y me imagino que si es que había, no era la gente muy abierta, voy al psicólogo. No, bueno, en mi caso yo por eso siempre buscaba a Diosito, a la Virgencita me iba a la iglesia a conversar y yo estaba pendiente cuando yo escuchaba las reflexiones de los sacerdotes, yo veía, pues digo, él me puede dar consejos, él me puede dar consejos. Y yo tuve 3 buenos consejeros sacerdotales. Uno el padre que les daba misa en el colegio de ustedes. Hermenegildo. Ay, por Dios. Y yo creo que ese padrecito es santo, creo que ese padrecito. El padre Benito. No sé si lo conociste, niña, tú. No sé lo que era lindo, ¿no es cierto? El padre Benegildo, sí. El padre Benegildo, yo se recuerdo. En Cuenca también tenía otro padrecito, no recuerdo el nombre, pero era de guayaquileño el padre. En la iglesia de María Auxiliadora, que me iba a confesar allá, también. Esos eran los psicólogos de nosotros. Exacto. Algo que yo había mencionado también es que hoy en día, lamentablemente, ir a terapia, ir a un psicólogo, un profesional puede hacer algo que no todas las personas pueden pagar o tener los recursos. Claro.
una de las cosas que hacemos aquí en Hola Self es tratar de ayudar con recursos de lo que uno va aprendiendo para compartir. Pero siempre había dicho que si no tienes los recursos para ir a terapia, Sí. busca ayuda, pero busca ayuda en tu iglesia, al sacerdote, al pastor, porque hay que saber también a quién se le pide ayuda. Mira, niña, yo he tenido desde antes mismo eso. Te voy a ser franca, te voy a ser muy franca. Yo no creo en los psicólogos. ¿Por qué? No, A ver, ¿por qué no creen los yo no, psicólogos? ya te voy a decir, ¿qué pueden saber los psicólogos? ¿Qué le pueden aliviar? Dice, haga esto, solo es, haga esto, haga el otro, no haga el otro, esto, procure hacerlo de acá. No, yo no creo. Por eso yo buscaba a los sacerdotes. Es que tiene buen punto, porque por ejemplo, un psicólogo o un buen psicólogo no es el que te dice qué hacer. Un buen psicólogo es el que te guía para que tú mismo encuentres las respuestas en ti. Por ejemplo, si a lo mejor, entonces yo siempre digo que un psicólogo no es el que te dice haz esto, haz el otro. No, porque tú tienes que autoconocerte y saber por qué eres de la manera que es o por qué tienes el problema que tienes y tú mismo buscas la respuesta, porque ellos no te pueden decir qué hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién se le pide ayuda y el profesional con el que tú estás, porque no todos los psicólogos, o sea, están preparados. Entonces, es eso. Pero sí, o sea, personas también, o sea, de su generación, no. Así como hay doctores que doctores, digamos, que de los ojos, doctores, digamos, o sea, hay doctores de diferentes especialidades. Asimismo, y yo creo que ese talento le puso Dios a los doctores para que ayuden a las personas. Asimismo, Dios le dio el talento a los psicólogos para que ayuden a las personas que necesitan ayuda. Y como en todo campo hay profesionales que son excelentes y profesionales que dan mucho que desear. Por eso siempre hay que tener cuidado a quién se le pide ayuda, investigar, el doctor. Pero yo pienso eso, que Diosito le dio los talentos a los psicólogos para que ellos ayuden con su talento a las personas que tengan que ayudar. A ver, Mami Meche, vamos a ver. ¿Qué significa para usted tener una vida feliz? Si usted pudiera decir así en una frase cortita, ¿qué representa para usted una vida feliz? Tener junto a mi familia. Eso es lo que más me importa. Junto a la familia. Creo que todos como mamá siempre deseamos eso. Nuestros hijos que estén bien. ¿Y qué, si usted pudiera regresar el tiempo atrás, qué es algo que le gustaría hacer, que a lo mejor no se animó a hacer antes? A lo mejor siempre dijo como que, ay, quiero hacer esto y no me animo. O sea, ¿qué fue lo que...? Siempre digo yo si vuelvo a nacer, yo no hago ya las cosas que, primeramente no me casaría. ¡Ay! Yo tampoco. No me casaría. Ay, Dios mío, Señor Santísimo. Mirando la vida desde los 90 años y usted que mire atrás, ¿qué consejo nos pudiera dejar? O sea, ¿qué consejo nos pudiera dejar primero? Que hay que saber, pero, bueno, yo como soy católica, entonces yo es que deseo que la nueva juventud se acerque más a Dios, porque debemos creer en alguien que nos crió, Dios pues nos vimos, como te digo, nos formó, es Dios, nos dio la vida, Él nos dio la vida. Entonces tenemos siempre pensar en Él. Y todas las cosas que hagamos en nombre de Él, pidiéndole siempre que nos dé fuerza, que nos dé valor para poder aceptar lo que se les presenta. En este caso, sea joven, sea niña, bueno, la niña no tiene mucha conciencia, pero la jovencita ya tiene más conciencia, sea ya mamá, sea ya que se ha retirado de su trabajo, ahí todo tiene que estar regido por la voluntad de Dios. Tener fe. No perder la fe. Una de las últimas preguntas. 5 lecciones que usted haya aprendido en todos sus 90 años. ¿Qué lecciones cortitas nos puede dar? Primeramente, una lección para
para los niños, pues que les inculque, los padres les inculque a los niños, pues, la fe, la fe. De ahí sus modales, todos. De ahí también amor a la familia, amor a la familia. Otra cosa también, tiene que querer a sus amigos, a los amigos. A los amigos hay que respetarlos, tenemos que quererlos. Y otra, ser servicial. No le pasa nada si se le cayó a un anciano su palito. Coger. Ser servicial. Si está que quiere pasar yo me acerco y lo pase. La calle, lo paso. Eso siempre he sido así. Yo me he preocupado mucho de eso. Servir, como dice el Señor. No, yo no he venido, yo he venido a servir y no a ser servido. Así dijo el Señor. Yo he venido a servir. Y eso lo tuve desde niña. A la audiencia aquí, a todas las mujeres, ¿qué les dijera que un consejo así en general a ellas? ¿Qué les dijera? Relacionado con que sepan aceptar la voluntad del Señor. Que el momento es, a veces nos desesperamos, nos da desesperación por las cosas que pasan, quizás por lo que le falta en el hogar. Uno nunca sabe por qué pasan las cosas. No maldecir ni nada, ni desesperarse, no, porque Dios le sabe, Dios le da la oportunidad para que tenga goce también de felicidad, la felicidad. Lo más importante es la paz en la persona. Por eso yo le pido diariamente paz para el mundo, paz para la familia y paz para mi alma, le pido yo al Señor, paz para mi alma. Claro, para el alma. A veces uno tiene sentimientos guardados, resentimientos guardados, que si uno no los sana, uno carga eso y luego pero uno tiene que, a veces uno está molesto o algo y ni siquiera sabe por qué, cuando hay tanto guardado ahí y aquí, que uno tiene y saber perdonar, cualquier cosa saber perdonar. Yo creo que es importante perdonar, pero siempre y cuando se depende, o sea, perdonar pero de lejitos, porque o sea, si ya a veces las cosas, digamos, ya depende de lo que haya sido el problema, pues también. Claro. Pero hay que perdonar por uno mismo pero también te perdono, pero de lejitos. O sea, no significa que vayamos de nuevo a estar, o sea, en herida. Bueno, chicas y chicas, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos en este podcast. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Mechita, Mami Meche, aquí con ustedes, también le dicen muñequita, la muñequita de la casa. Espero que les haya gustado mucho este podcast, les enviamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Hola Self, el podcast con Andrea. Lo buscas. Dios te ama aún si tú te has olvidado de Él. Por aquí está la oración. Padre amado, te pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que nos liberes de las ataduras que nos agobian. Qué lindo. Oración, sí. El compromiso. En nuestras comunidades hagamos el compromiso de proclamar que Jesús nos llama a ser liberados. A ser liberados. Y así todito tiene esto. Y aquí yo repito y leo bonito en la oración.